Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por querernos contar tu historia. ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? Bueno, primero que nada, un ser humano, una mujer, violinista, pedagoga y, por supuesto, también mexicana, con mucho orgullo. Ujú. Y ahora sí, empecemos de atrás para adelante. ¿Cómo eras en tu niñez, Fernanda? Bueno, yo creo que mi niñez es muy similar a la de muchos mexicanos de clase media. Mis papás eran maestros ambos, psicólogos. Entonces, bueno, crecí viviendo en la Unidad de Independencia, en un pequeño departamento, había muchos jardines ahí, siempre salía a jugar con los niños de alrededor. Ahora veo que ya no se usa tanto, pero en el tiempo que yo era niña, me tocaban el timbre los niños para salir a jugar, jugábamos a perseguirnos, en fin, ¿no? Pero desde niña también tuve un interés muy especial por la música. Viví en una familia en la que en las reuniones familiares era muy común ponerse a tocar canciones mexicanas sobre todo y latinoamericanas. Tengo un tío que sabe mucho de música latinoamericana, mi papá tocaba de manera autodidacta varios instrumentos. Entonces, bueno, también la música me acompañó desde muy pequeña. Y cuéntame un poquito esa introspección a la música. Te acompañó y era parte de las reuniones familiares, así, ¿no? ¿En qué momento esa niña que jugaba y que salía a jugar a las traes y a las escondidillas con sus amigos, empieza a decidir que la música es a lo que se quiere dedicar? Bueno, ya decidir que me iba a dedicar a la música fue hasta que estaba terminando la prepa, pero de hecho el querer tocar el violín lo supe desde muy, muy pequeña. O sea, mi mamá dice que desde los 3 años yo le insistía mucho en querer tocar el violín. Y después a los 7 años que ya me preguntaron qué instrumento quería tocar, volví a insistir en que quería tocar el violín. Pero ya la decisión de dedicarme profesionalmente fue en la preparatoria y no fue fácil, porque la música es una carrera un poco incierta y también es vista así socialmente. Entonces, pues bueno, a pesar de que siempre lo tomé con mucha seriedad y estudiaba bastantes horas desde temprana edad, ya el punto de decidir dedicarse a la música no fue fácil, pero fue también producto de un momento muy íntimo y muy hermoso que viví en un concierto. Cuéntanos de ese momento. Bueno, era realmente un concurso de violín. En ese tiempo había un concurso nacional de violín que se llamaba Hermilo Novelo, que organiza la Facultad de Música de la UNAM, organizaba en ese tiempo. Y yo me había preparado mucho para este concurso. Pues era muy difícil porque iba en la mañana a la prepa, muchas horas, y luego en la tarde tenía, aparte de clases de violín, pues muchas otras materias que tenemos que aprender los músicos para entender la música, ¿no? Y aparte de eso tenía que sacar unas 5, 6, 7 horas de violín solamente, de instrumento, para preparar este concurso. La verdad me sentía muy presionada, era algo que yo quería hacer, pero me sentía muy presionada y logré llegar a la final del concurso. Recuerdo que en la final, pues, en las otras etapas, perdón, yo tenía, pues, ganas de hacerlo muy bien, de ganar o de pasar a la siguiente etapa, pero cuando llegué a la final y empecé a tocar, algo pasó dentro de mí que no me importaba nada, no me importó ganar, no me importó qué pensaran de mí, no me importó si lo hacía bien o mal, sino como si algo más tocara a través de mí y yo solo lo dejara fluir. Como si esa algo más me dijera qué hacer y yo simplemente lo estuviera dejando ser. Fue una experiencia muy, me tocó muchísimo, muy profunda, muy conmovedora. Incluso mi maestro de violín salió casi llorando ese día y me empezó a decir que me dedicara a la música, ¿no? Pero yo también en mi interior sabía que eso era lo que quería volver a sentir y lo que quería volver a hacer. Ujú, Oye, decías desde de los 3 años, te ujú. cuenta tu mamá que tú querías tocar violín, ¿no? Sí, Eh, Evidentemente es probable que no recuerdes qué pasaba esos 3 años, no. pero después lo volviste a confirmar. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llamaba la atención del violín? ¿Por qué te gusta ese? No sé por qué,
Pero sí me acuerdo que cuando a los 7 años ya decidí tocar el violín, yo sabía, tenía la certeza, porque me decían: "Mira, ya teníamos un piano en casa, ya tenemos otros instrumentos, ¿no quieres probar?". Y yo, o sea, de eso sí me acuerdo, de esa certeza dentro de mí que yo decía: "No, yo quiero violín". O sea, no era un capricho, yo estaba segura de que eso quería, ¿no? No sé por qué, y tampoco quiere decir que porque lo dije y estuve segura en ese momento a los 7 años, después fue fácil o siempre quise practicar con mucho gusto. No, la música lleva mucha disciplina y no siempre tienes ganas de hacerlo, a veces te da flojera, a veces muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo sabía que es algo que quería hacer. Me acuerdo de la certeza, no sé por qué, pero también siempre me gustó mucho la música la clásica, siempre la ponía en los discos, entre los discos de mi papá había muchas cosas y yo siempre terminaba poniendo Beethoven o yo qué sé, alguna música de esas desde Ujú. muy niña. Oye, mencionaste algo interesante ahorita en esta parte. Dijiste: "A veces me da flojera", ¿no? Ujú, Yo creo que a todos nos da flojera muchas veces ujú, hacer lo que hacemos o cualquier cosa, ¿no? claro. ¿Cómo y por qué rompes ese momento en el que dices: "Ay, no, hoy sí estoy cansada, no quiero practicar hoy, Ujú. no quiero", pero cómo y por qué lo rompes? Esa es una pregunta muy valiosa porque creo que rompe el mito que tenemos de que, bueno, es que alguien tiene talento y entonces como tienes talento y sigues a tu voz interior, todo te sale bien y pues no, o sea, hay muchas cosas que son normales para todos, que es a veces sobrepasar esos momentos en los que de verdad no tienes ganas de hacer las cosas. Yo creo que es un aprendizaje de muchos años. Tampoco quiero decir, bueno, pues hay que echarle ganas, pues hay que conocerse, respetarse, irse entendiendo desde el amor, yo diría, porque en mi experiencia creo que fui muy rígida conmigo por varios años. Este, Me obligué, por ejemplo, me ponía alarmas a cada rato, me sentía culpable si no estudiaba tantas horas, si estudiaba 5 en vez de 6 o, ¿no? Entonces, habiendo pasado por todos estos procesos, ahora en esta etapa pienso que debe surgir desde el amor, desde el autoconocimiento y claro, hay que ponerse fechas, hay que usar un calendario, hay que usar estrategias que a cada quien le funcionen. Bueno, a mí me funciona mucho tener una agenda, poner calendarios, poner horarios desde antes, porque si ese día, no, pues ese día se me antoja hacer otra cosa. Entonces, desde antes planear, ¿no? Eso a mí me ha funcionado. Creo que cada quien puede encontrar sus estrategias, hay que tomarlas, pero también desde el entender que es un proceso que no siempre va a ser lineal hacia arriba, sino que va en una curva, en altibajos, y que eso es normal y que hay que aprender a conocer nuestras necesidades y nuestros tiempos, respetarlos también. Ujú. Ujú, Decías algo, me llamó mucho la atención esa que decías: "Fui muy rígida conmigo", ¿no? ujú, Y fui muy dura conmigo, ujú, ¿por qué no? Porque decías: "Me sentía culpable", ¿no? ujú. ¿Qué cuándo fue eso? ¿En qué momento de tu vida pasó Pues eso? creo que más o menos en esta etapa que te contaba de la preparatoria, inicios ya de mi carrera, o sea, entre los 15 y los 25 podríamos decir, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaba? O sea, Pues bueno, quería lograr mis objetivos, quería también demostrar, o sea, creo que a veces cuando somos jóvenes, también dependemos de la aprobación externa, queremos que nuestros padres nos aprueben, que nuestros maestros nos aprueben, pues ganar un lugar en la sociedad porque no lo tenemos, nos lo tenemos que forjar. Entonces, y también es una carrera, la música, en la que a veces se aplica ese tipo de pedagogía. Yo precisamente estudié pedagogía del violín y dirección de ensambles porque quiero cambiar eso, porque quiero cambiar la pedagogía de la música, quiero que los jóvenes de hoy en día aprendan la música desde otro lugar. Y bueno, lo aplico ahora con mis alumnos en la Escuela Superior de Música, en un ensamble que tengo con una asociación hermosa que se llama Vivir con Arte, donde tengo un ensamble de adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi objetivo principal ahora, cambiar la pedagogía musical, pero en mis tiempos y en la forma en la que yo lo viví, todavía había muchas prácticas bastante duras y rígidas, ¿no? Todos hemos visto esta película, bueno, no sé si todos la hemos visto, pero hay una película que trata de eso, ¿no? De cómo hay un baterista muy bueno y su maestro siempre le dice, es que no eres suficiente, no eres suficientemente bueno. Y esa era una forma que a veces los maestros tenían de hacer que el alumno siguiera esforzándose, ¿no?
pero claro que merma bastante la autoestima. Entonces, bueno, entre mi propia exigencia y también el ambiente que es tan competitivo y la pedagogía que en ese momento me acompañaba, llegué a ser muy, muy exigente conmigo misma. Oye, Ujú. y hubo un momento en el que tal vez pensaste: "No más". Sí, muchos, 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 muchos momentos. O sea, por eso hablo de que es importante no idealizar cuando uno tiene una pasión y un talento. Hay muchos momentos que son difíciles, hay muchos momentos en los que dices, ay, ¿por qué no estudié otra cosa? Me siento insegura, no me siento suficiente, ¿no? A mí me pasó muchas veces, porque además después fui a estudiar a Salzburgo, que es una de las ciudades más importantes para la formación musical, para la música en general. Es la ciudad donde nació Mozart desde sus tiempos y desde antes. Hay una tradición enorme tanto en Viena como en Salzburgo de formación de músicos. Entonces llegan músicos de Japón, de Corea, de todos lados, ¿no? De Austria, de Alemania, de Suiza. Llegan ahí a esa escuela a formarse y entonces estás al lado con una persona que acaba de ganar el concurso internacional más importante o que tiene un súper violino en Stradivari y estás tocando con él, es tu compañero, pero entonces llegas, te comparas con esos estándares y dices, es como llegar a las ligas mayores del fútbol y pues tú dices, bueno, no sé cómo llegué aquí, qué bueno, pero al mismo tiempo te sientes insuficiente, ¿no? Porque pues yo venía de otro contexto y claro, sí, era buena, digamos, pero esos eran las altas ligas a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro que en muchos momentos me sentí insuficiente, me sentí que tal vez no era para mí esta carrera, que por más que me esforzara y por más que practicara y por más que me obligara a cumplir con mis tiempos de estudio y todo, no sentía que mis resultados fueran lo que yo me imaginaba que deberían ser. Ujú. Trata de recordar un momento Ujú, en el cual, lo decías, he tenido muchos momentos, ujú, ¿no? Y cuando estuviste en esta escuela, que dijiste: "Ya, o sea, no voy a continuar". ujú, Intenta recordar tal vez el más emblemático ujú. donde un día dijiste: "No, esto no", y al otro día dijiste: "No lo voy a hacer", pero a las pocas horas tal vez sí lo lograste. Trata de recordar ese momento y Pues llévanos puede por allá. ser, por ejemplo, alguna vez que después de haber estado como 2, 3 años en esa escuela, estuve preparándome mucho para un concierto y toqué ese concierto y no me salió muy bien. Bueno, no para lo que yo esperaba que me saliera, ¿no? Y además sentía que los demás que me escucharon también se dieron cuenta y me vieron como alguien que no sabe tocar bien. O sea, yo me imaginaba eso, yo le ponía pensamientos a las demás personas, ¿no? Entonces, me sentía muy, muy avergonzada, pensé que, pues, que tenía que replantearme eso, empecé a preguntarme, pues, bueno, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué tal si no logro encontrar la forma de vivir de esto? En fin, me acuerdo que fue un momento entre varios parecidos en los que, pues, lloré mucho, me pregunté cosas y estuve, pues, después de ese concierto varios días, una semana, tal vez, como reflexionando bastante sobre qué podía hacer, qué quería y si valía la pena, seguirlo intentando. Ujú. ¿Y qué te hizo seguir adelante? Pues, es una muy buena pregunta. Yo creo que dentro de mí, tal vez esa niña de 3 años y esa niña de 7 años que tenían esa certeza de que se podía hacer, de que yo quería hacer eso, pues simplemente dijo, pues vamos a probar un poco más, vamos a intentarlo un poco más, ¿no? Todavía no te rindas, síguele otro poquito y ya después vemos, ¿no? Y creo que ese síguele otro poquito es el que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Ujú. ¿A qué edad llegaste a Salzburgo? A los 22. Ujú. Antes estuve en Italia 2 años y luego me fui a Salzburgo. Ujú. O sea, a los 20 llegaste a Europa Ujú. y estuviste allá 12 años o Ujú. 10 años. ¿Cuántos? 12, 12 años. 12, 12 sí, años. 12 en Italia y 10 en Austria. 12 años. Ujú. ¿Cómo es estar fuera de casa? Muy difícil. Es hermoso. Siento que es uno de los periodos en los que más he crecido como ser humano. Es Da mucho miedo, pero al mismo tiempo es muy revitalizante porque, cuando vives en el mismo lugar, con tu mismo círculo de personas, tu familia que te apoya, todo esto es maravilloso, también se aprende a valorarlo mucho, pero muchas veces,
tu identidad se forja alrededor de cómo te ven los demás en tu sociedad, en tu cultura. Entonces, cuando de repente sales de ese contexto, te ves obligado a redefinirte tú, a pensar, bueno, ¿quién soy yo realmente más allá de ser la hija de tal persona, la nieta de tal persona, la ciudadana de tal país? ¿Quién soy yo realmente y qué de lo que me pertenece hasta ahora sí me gusta y qué de lo que lo que he pensado que me pertenece hasta ahora no me gusta, no lo quiero continuar? Ujú. ¿Y cuáles fueron las diferencias o qué diferencias marcarías tú de la Fernanda que llegó y la Fernanda que regresó 12 años después? Decías redefinirte, ¿no? ¿Cuál fue esa redefinición de Fernanda? Bueno, hay muchas Fernandas en medio, ¿no? Pero creo que la Fernanda que llegó, llegó con mucha ilusión, con bastante ingenuidad, con mucha fuerza y mucha decisión y flexibilidad de adaptarse al entorno, pero muy pocos conocimientos para realmente aterrizar proyectos, para realmente cuidar de sí misma, desde la alimentación, desde todo lo que implica cuidar las cosas más básicas. Bueno, a una Fernanda con una formación muy sólida, con una cultura tanto musical como en general muy, muy amplia, que claro, siempre se puede ampliar, pero bueno, llegué a ver a los mejores artistas del mundo, ¿no? Y no solo en la música, sino en muchas áreas. Aprendí a hablar muchos idiomas, aprendí a ver la vida desde otros idiomas, que también me abrió un panorama importante. Me aprendí a defender. Creo que Fernanda que llegó era tímida y todavía pensaba que los otros podían definir su valor. La Fernanda que salió de Austria era una Fernanda que sabía que ella tenía que definir su propio valor para que los otros la respeten y que sabía defenderse en caso de ser necesario. Em, y bueno, con una formación académica muy sólida, obviamente. Ujú. Fer, debe haber un momento en el que, posiblemente parte de la formación, en el que hay un antes y un después, ¿no? Tú decías, ese momento en el que me paré e interpreté en la final de este concurso de violín, te marcó, Sí, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando fue ese concurso? 17. 17. Ujú. Eso fue antes, ¿no? Sí, antes. Ahora, ya estando más, digamos, más adulta, Ujú. ¿hay otro momento en el que hayas dicho, ese me marcó y también me hizo, pues, confirmar que lo que estoy haciendo está bien y voy en la dirección correcta? Sí, hay dos. El primero fue cuando llegué a Austria. Yo le debo mucho a mi entonces maestro Helmut Segetmaier, que ya falleció. Fue uno de los mejores maestros que ha habido en Austria. Incluso el presidente de Austria en su momento le dio una medalla por ser uno de los mejores pedagogos de violín del país. Em, y él, a diferencia de todos mis anteriores maestros, cuando yo llegué a Austria, él me dijo, tienes mucho talento, tú puedes llegar a ser una de las mejores violinistas. Y yo no le creía. Pero ahí fue que yo me di cuenta, si no le creo, entonces, ¿cómo voy a poder lograrlo, no? Entonces, pero el que él me viera con esos ojos y que él me dijera esas palabras, fue un antes y un después, ¿no? También después hice una relación muy bonita con él en el que me dijo bueno, que me iba a tratar como una hija, en fin, pasamos muchas navidades juntos, fue una relación muy bonita, pero eh, el verme a través de los ojos de él, de alguien que había visto muchos músicos y que me decía a mí que yo tenía oportunidad, obviamente me cambió mucho. Pero un momento mío en el que yo me definí mucho fue cuando, después de estar terminando mis estudios en violín, eh, no sabía que si iba a continuar estudiando para ser violinista, una maestría o qué, pero a mí me interesaba mucho la enseñanza. Y ahí hubo un momento en el que me senté a pensar y me llegó el mensaje, por decirlo así, de no, voy a estudiar para ser maestra de violín y voy a empezar otra carrera que duraba otros 4 años y era muy difícil porque tenía que ser todo en alemán y pues en un alemán más avanzado porque se trata de hacer investigación y muchas cosas, pero fue como una señal, un antes y un después y esta carrera no la voy a hacer para nadie. Aquí está este título que lo hice para
sí para mí, pero también para complacer a mis maestros, a mi familia. Ya me vine a Austria, bueno, ya lo logré, okey, aquí está este título, ahora este siguiente licenciatura la Ujú. voy a hacer para mí y la voy a hacer a mi ritmo, y yo quiero ser una gran maestra de violín. Déjame ir para Ujú, allá en un momentito más. Pero antes de eso, ujú. has tenido la oportunidad de tocar en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Cuál consideras uno de tus logros más importantes y del que tú te sientes particularmente orgullosa? Bueno, uno es haber sido aceptada en esta universidad, la Universidad Mozarteum, creo que es de las pocas mejores grandes universidades del mundo, para la música. Haber colaborado en salas de concierto muy importantes, como el Musikverein de Viena, que es una de las salas más emblemáticas, haber sido dirigida por grandes directores que uno ve en los videos, ¿no? Eso, bueno, yo lo siento como un logro importante, pero como logros importantes, pero en este punto de mi vida creo que el mayor logro es estar viva y estar satisfecha con la vida que tengo. Creo que ese es mi mayor logro Qué hasta ahora. bonito logro. Qué bonito logro. Oye, dijiste también haber sido aceptada en esta escuela de música, Ujú, ¿no? Ya llevabas 2 años en Europa. ujú. ¿Cómo fue, digamos, cómo fue ese proceso de estar en Italia. Italia Ujú, y decir, no, yo quiero estar allá? ujú, Y cuéntanos ese proceso de, pues, justo tus exámenes de admisión y qué pasó. ujú. Bueno, cuando yo decidí irme a Europa a estudiar, lo decidí desde que empecé mis estudios en México ya formalmente, cuando dije me voy a dedicar al violín, yo pensé, me quiero ir al extranjero porque la música clásica pues más bien viene de allá, ¿no? De Europa, entonces es también importante conocer la cultura y todo. Entonces planeé todos mis estudios para poder irme lo antes posible, adelanté todas mis materias y todo, o sea, una licenciatura que dura 5 años, yo la hice en 3 años para poder irme. Entonces, desde entonces lo planeé y empecé a ahorrar. En ese tiempo mantenía un muy buen promedio para tener becas. Tenía una beca de Telmex, una beca de, no me acuerdo, de Limba, de cosas así. Y aparte me iba a Coyoacán con una amiga a tocar los domingos. Nos poníamos afuera de la iglesia, nos íbamos a los cafés a tocar y pues de ahí iba ahorrando, ¿no? Y de ahí de tocar en los cafés y tocar en la iglesia, pues nos salían que para tocar en una boda, yo qué sé, ¿no? En un cumpleaños. Entonces de ahí empecé a ahorrar, también ya empezaba a tocar en orquestas, en fin. em, entonces, yo como que lo planeé desde que empecé mis estudios. Ya tenía, digamos, un guardadito y cuando tenía ese guardadito, parte de eso lo invertí en irme a Europa y fui a varios países a buscar escuelas y a tocar para varios maestros. Contacté amigos que tenía que vivían ya allá y me quedaba con ellos ahí en el sofá donde fuera y tocaba para los maestros y fui a conocer las escuelas. Entonces, la escuela en Italia me gustó mucho porque el maestro era accesible, me gustó cómo me dio la clase y también porque en ese momento había oportunidades de beca allá. Entonces, bueno, decidí irme a Italia, pero yo me quedé con la idea de que en Austria había un nivel muy alto que me gustó mucho, aunque lo veía un poco lejano. La verdad, yo decía, bueno, es que eso sí es maravilloso, pero ahorita no lo veo factible. Entonces, por eso me fui a Austria. Pero me quedé con la idea y pues me atreví a aplicar. Y yo creo que eso fue lo, el- la clave, porque hay varios compañeros italianos, este, que no se atrevieron a aplicar porque dijeron, no, voy a aplicar mejor para otra universidad porque en esa seguro no me van a aceptar. Y yo dije, pues es que voy a aplicar, me voy a atrever, si no me aceptan, pues me quedo aquí, no pasa nada. Pero fue eso lo que cambió las cosas, o sea, el haber hecho la solicitud, el haber aplicado. Sí. Dijiste, voy a aplicar, ¿no? A esta escuela en Salzburgo. ¿Tenías miedo? Sí, claro, porque sabía que era algo muy importante, algo muy difícil, que hay muy pocos lugares, muy pocos lugares, que va gente de todo el mundo. Entonces, pues sí, sí tenía miedo, pero
sabía que que no podía perder, o sea, que la experiencia en sí misma me iba a hacer ganar, me iba a hacer crecer como ser humano, y que si no lograba eso, podía intentar otra vez o podía intentar en otros lugares. Entonces, bueno, me atreví a hacerlo. Ujú. Y ahora cuéntanos un poquito, ¿cómo quieres cambiar la pedagogía del violín? Ujú. ¿Por qué? Em, bueno, justamente me gustaría que los músicos en general, pero sobre todo los músicos clásicos, que es mi área principal, aunque también toco otras cosas, otros géneros, pero en la música clásica a veces se da prioridad a los resultados y a la perfección por encima del desarrollo humano, del desarrollo del ser humano. Yo creo que no hay arte posible sin acompañar el desarrollo del ser humano. Entonces, mi visión es una visión de hacer crecer al alumno desde dentro para que florezca hacia afuera. Y es algo que yo viví por mí misma, porque aunque hubiera perfeccionado mi técnica, aunque perfeccionara las piezas musicales que tenía que tocar, había algo que me impedía sentirme satisfecha y terminar de tocar como yo pensaba o yo quería tocar. Y eso era mi baja autoestima, mi autoconcepto que no era el adecuado, ¿no? Entonces tuve que trabajar mucho en mí para sentirme suficientes, sentir que era capaz de hacerlo. Y entonces desde ahí es que puedo ahora expresar algo más auténtico a través de la música. Entonces me gustaría que los jóvenes vivieran ese proceso desde el inicio, desde ese lugar. Y ese proceso es muy interesante. Ujú, Si nos permites, o si me permites preguntarte, ¿cómo fue? Desde que tú dices, tenía una baja autoestima, ujú, sentía que no era lo suficientemente buena, sentías que se habría priorizado la perfección musical versus, pues, tal vez cómo eras tratada, cómo eras, reconocida, cómo te percibías a ti mismo. ujú. ¿Cómo cómo le diste la vuelta a eso? Pues fue una búsqueda de muchos años, la verdad, muchos años, al menos 10 años, si no más. De primero darme cuenta que algo no estaba bien, que algo tenía que mejorar, em, y empezar a buscar primero, por ejemplo, desde la alimentación, desde la meditación, desde el yoga. Empecé como a practicar cosas que me hicieran reconectar con mi cuerpo, reconectar con una tranquilidad interior, y sí me ayudó, pero digamos que el proceso completo duró bastante tiempo en el que fui entendiendo que esa búsqueda realmente iba hacia el amor propio. O sea, para mí, ahora en esta etapa me doy cuenta que el aprender a amarse a uno mismo, no desde la egolatría, sino desde el sano cuidado, ¿no? Cuando uno ama a alguien, tú que tienes hijos lo sabes, cuando uno ama a alguien, pues quiere primero lo alimenta de manera adecuada, quieres que descanse, que duerma bien, que esté sano o sana, ¿no? Y a partir de ahí del autocuidado, manifestado en muchos detalles, ¿no? Eso primero tiene que ir hacia uno mismo. Y eso es lo que yo entendí que si no lo hacía, no podía seguir avanzando. Tal vez podía cosechar éxitos, pero a costa de mi salud física y mental, lo cual aprendí que no valía la pena. Ujú. ¿Y en ese proceso hubo algo o alguien en el que te anclaras y fuera como tu motor, tu pilar, tu Mm, fuerza? hubo varias personas. Sí, la vida, por llamarlo así, me fue poniendo varias personas en el camino. Yo creo que la música fue la guía principal porque como la música, como otras disciplinas, requiere de constancia, requiere del cuerpo y de la mente en coordinación, no hay forma de saltarse ese proceso. O sea, sí, pero hay un costo alto. Si quieres hacerlo eh, de manera orgánica, tienes que cuidar de tu cuerpo y tienes que cuidar de tu mente porque tienen que trabajar al conjunto en tiempo muy rápido en el momento. Es parecido, alguna vez lo midieron y lo compararon a una persona que maneja la Fórmula 1. O sea, la información tiene que llegar muy rápido, tienes que reaccionar en milésimas de segundo y tienes que tener una coordinación motriz muy grande.
Entonces, yo creo que la música, aparte de personas, que sí hubo varias maestros, como mi maestro Helmut, que me acogió, que me nombró su tercera hija y me ayudó, como Marion, una amiga en Austria, que también, austriaca, que también me ayudó mucho. Pero creo que la música fue la guía al final, porque yo tenía esa necesidad de expresarme a través de la música y esa necesidad me hacía tratar de mejorarme y ese tratar de mejorarme me llevó a entender que la única forma de mejorarme era cuidando de mí misma. Oye, ¿qué sientes ahorita que decías cómo esa necesidad de expresarte Ujú. vía la música? ¿Qué sientes cuando estás tocando el violín? Mm, Pues, qué buena pregunta. Cuando estoy tocando el violín, siento lo que estoy sintiendo en el momento. O sea, a veces puedo estar muy sentimental o un poco molesta o un poco o inspirada, y todo eso al final es lo que se refleja en el violín. Yo fui una niña tímida y creo que encontré en la música y en el arte una forma de ponerle palabras a esas cosas que a veces no les podemos poner palabras. Yo creo que siento lo que cualquiera de nosotros siente y esos sentimientos los puedo expresar a través de sonidos mucho mejor que con palabras. Ujú. ¿Alguna vez te ha pasado que tocando el violín piensas en esa niña de la Unidad de Independencia que salía a jugar con sus amigos, tímida, que después se fue a estudiar a Italia, que estudió en esta escuela en Salzburgo, eh, que ha pasado por ese proceso de reconstrucción, de reidentificación propia y que hoy está frente a un público tocando el violín? Lo has vivido así? A veces me lo he planteado y me siento muy agradecida con esas versiones de mí misma que tal vez no tenían todas las herramientas, que en su momento no sabían cómo salir de algo y tuvieron que salir con lo que tuvieron, salir adelante con lo que se pudo, con esa adolescente, con esa adulta joven en un país extraño, tratando de sobrevivir y defenderse. Estoy muy agradecida con ellas y sí, la verdad me conmueve cuando hago este recuento. Ujú. Ahora sí vamos a una parte muy importante también. Ujú, Quieres cambiar la forma en la que se enseña, ya nos contaste por qué. ujú. Ahora, ¿cómo vas a cambiar esa forma? Bueno, primero creando espacios para ello, poniéndome yo en acción como maestra, em, cambiando la forma en la que yo me relaciono no solo con mis alumnos, sino con el entorno educativo en el que me muevo o en los entornos educativos en los que me muevo, desde, por ejemplo, no criticar a los otros maestros, no criticar a los alumnos de otros maestros, o sea, desde esos detalles hasta, como te digo, hacer proyectos propios que fomenten esto. Por ejemplo, cuando estaba en Austria, hice proyectos de intercambio en el que llevé a mexicanos a Austria a que vieran cómo se enseñaba y a que tocaran con músicos de allá. Y luego traje músicos de Austria aquí a la Facultad de Música, hice un proyecto conjunto y tocaron juntos y yo les daba cursos a los jóvenes músicos, no sobre violín, sino sobre cómo enseñar, cómo se puede abordar la enseñanza y de que hay formas de estructurar la enseñanza, que hay investigación, o sea, empezar a dar cursos y pláticas y todo tipo de talleres en las universidades, sobre todo para jóvenes que están formándose como músicos profesionales que después van a salir a enseñar esos instrumentos para que tengan un poco de noción sobre que el enseñar un instrumento implica más conocimientos que simplemente saberlo tocar. ¿Qué le vas a decir a esos alumnos cuando los tengas enfrente y tengas ahí a tu clase y sea su primer día de clases, ¿no? En una escuela que ellos esperan sea diferente, ¿qué les vas a decir? Bueno, creo que lo primero que siempre les digo a mis alumnos es que la música, si ellos la eligen como profesión, es una herramienta y también un superpoder. Pero como dice Superman, un superpoder también conlleva una gran responsabilidad y esa responsabilidad es qué estás comunicando a través de ella, quién eres tú y qué tienes para decir a través de eso.
Y si quieres abonar al amor, a la comunidad, a la cooperación, o si quieres abonar al ego, al mírenme y apláudanme, ¿no? Entonces, desde ahí creo que eso es lo más importante, el saber por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el fin último que nos mueve a hacer lo que hacemos. Y creo que, al menos en mi caso, yo he decidido que ese fin último es, primero, estar satisfecha conmigo misma y luego compartir eso con los demás y tratar de que ellos también se sientan bien y estén satisfechos, al menos en ese momento en el que están ahí escuchando. Fer, hablabas de estos intercambios que organizaste cuando estabas estudiando fuera de México. Seguramente para los que formaron parte de esos intercambios fue una experiencia muy enriquecedora, no me queda ninguna duda. Cuéntanos para ti por qué era importante organizar esos intercambios. Ujú. Bueno, en esta experiencia que yo tuve de ir a otro país y vivir todo esto que te estaba contando, me di cuenta que sería importantísimo que otras personas lo vivieran y tenía unas ganas enormes de que en mi país vieran lo que se podía aprender en esta otra cultura, que vieran lo que se estaba haciendo musicalmente, que compartiéramos eso, ¿no? Me di cuenta también que para mí la música fue un puente muy importante para poder relacionarme con las personas de allá, porque también conocí a otras personas de Latinoamérica y de México que vivían en Austria, pero que tal vez estaban un poquito marginados, pero yo me di cuenta que la música a mí me abría muchas puertas en Austria también. Entonces, me di cuenta cómo la música es de alguna manera un lenguaje universal que puede permitir que las personas se relacionen aunque no compartan la misma cultura ni el mismo idioma. Entonces, eso y mi necesidad de hacer conciencia sobre formarse en pedagogía, me llevó a hacer estos intercambios, pero mi objetivo principal también era que no solo los mexicanos aprendieran, sino que los austriacos aprendieran. Aprendieran, por ejemplo, que los estereotipos que ellos tenían de México, que muchas veces son las noticias amarillistas del narcotráfico, que no solo que México no era eso, que no era principalmente eso, o que no solo era eso, que había muchas cosas más en México. Y tengo una anécdota muy bonita de ese intercambio, varias, pero hay una en la que yo coloqué a los mexicanos con familias austríacas y eso también fue parte del proyecto. Pude haber conseguido patrocinio en un hotel o hospedarlos en mi casa o como fuera, pero yo quería que se quedaran con familias de ahí. Entonces hice una convocatoria para ver quién quería recibir un mexicano durante 2 semanas, ¿no? Y tengo una amiga que enseña español en una preparatoria y les preguntó a sus alumnos, oigan, ¿quién quiere tener un mexicano en su casa? Y nadie, ¿no? Pero esa amiga hospedó a un mexicano, un excelente violinista, y lo llevó a su escuela para que hablara a sus alumnos en español y les contara su vida y tocara el violín para ellos. Y después de eso, todos dijeron: "El próximo año yo quiero recibir un mexicano en mi casa", ¿no? Y fueron a los conciertos. Y hay otra historia muy bonita en la que una niña de la familia, de otra familia, que recibió a una chica violista, muy linda esta chica, Andrea Alvarado, ahorita está haciendo un doctorado en Estados Unidos. Este, en ese tiempo se quedó en una familia con una niña de 8 años que ella decía: "No, a mí no me gusta la música clásica, a mí solo me gusta", no, yo qué sé, dijo alguna música que le gustaba. Y después de haberse relacionado con Andrea, de haberla visto tocar estudiar en su casa, de haber ido a los conciertos, después le dijo a su mamá: "Mamá, yo quiero tocar el violín, yo quiero tocar el piano", ¿no? Entonces, ese tipo de cambios son, yo creo que los logros más importantes. Ahora que me preguntas cuál es mi logro más importante, pues yo creo que son esos. Yo creo que es cambiar la perspectiva de las personas, que, mm, hace que se den cuenta que la forma en la que tendemos a ver las cosas no siempre es la única forma de verlas, ¿no? O que a veces las cosas que nos dan miedo o a las que no nos queremos acercar pueden ser muy interesantes y pueden ser muy bellas y nos pueden enriquecer mucho. Y bueno, a partir de ahí, después cuando regresé a México, hice proyectos también, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, y eso ha sido una de las cosas que más me ha marcado, porque fuimos a compartir con los músicos de allá, no con la idea de ayudarles, como una forma de caridad, sino con la idea de intercambiar, de hacer un intercambio musical con ellos, ¿no?
Entonces íbamos a las distintas comunidades. No pudimos ir a muchas porque la única forma de ir es caminando y son caminos de 2, 4, 5 horas caminando así en la sierra, ¿no? Entonces, pues, nuestra condición física no nos dio para ir a todos lados, pero fuimos a algunas comunidades que estuvieran más o menos cerca, o sea, 2 o 3 horas caminando, Ujú. y tocábamos conciertos para ellos de música clásica, o sea, y música incluso moderna, no moderna en cuestión de pop o eso, sino música muy experimental. Y yo creo que es el mejor público que he tenido en toda mi vida, porque no hay una preconcepción de qué es lo que se tiene que hacer, de si estoy aquí para decir que está bien o está mal. Solamente son personas que escuchan lo que es. Simplemente, nada más y nada menos lo que es, ¿no? Y la música en ese ambiente en donde la naturaleza es el principal paisaje, el principal escenario, y presentarse para esos corazones tan limpios de prejuicios y de expectativas, yo creo que ha sido uno de los regalos más grandes de vida que he tenido, ¿no? Guau, ¿qué te decían? Em, pues no hablan mucho, los rarámuris no hablan mucho, y eso es muy bonito también, porque a veces un rarámuri solamente llega y se pone al lado de ti, y está ahí, y tú le haces la plática, sí te contesta, pero como que el valor no está en la conversación, sino en el estar el uno junto al otro. También, ellos se toman mucho tiempo para divisar. Divisar, así le llaman, que es irse, o sea, tienen su jornada laboral dura porque, pues, se dedican a la agricultura, a cosas pesadas, pero hay un momento en la tarde en el que simplemente ya no están trabajando y dicen: "Voy a divisar", y se van al un acantilado y se ponen a ver la sierra, ¿no? Entonces, aprender de cómo viven sus tiempos, de a qué le dan prioridad, cuáles son los valores de ellos. Por ejemplo, para un rarámuri, el rarámuri más valioso no es quien tiene más, sino quien más aporta a su comunidad, por ejemplo. Esos son los rarámuri que tienen más estatus, aquellos que aportan más, ¿no? Bueno, y con aparte de este intercambio que les mencioné sobre llevar mexicanos a Austria y después traer austríacos a México, eh, fundé una asociación en Austria que se llama Pepem Art. Pepem es mariposa en maya y se trata justamente de esa transformación que se puede vivir a través del arte. La asociación está enfocada a promover el intercambio cultural a través del arte. Y bueno, a través de esta asociación, aparte de estos intercambios, hemos hecho varias cosas muy interesantes en México que creo que también han logrado tocar y transformar, aunque sea un poco, algunas vidas. Eh, Les mencioné también un ensamble de adolescentes de la Fundación Vivir con Arte con el que estoy trabajando. Y bueno, con ellos hemos ido a varias comunidades y hemos tocado para personas en situación de calle, hemos tocado para en orfanatos. Yo por mi cuenta, con un guitarrista con el que hago boleros, hemos ido a tocar en unos asilos. Y también con mis alumnos de la Escuela Superior de Música de violín, y tanto los pequeñitos como los grandes, hemos ido tanto a asilos como a comunidades donde hay niños que están, por ejemplo, siendo ayudados en colonias donde tal vez en este momento no tienen tantas oportunidades y hay fundaciones que les están ayudando. Y hemos ido a esas fundaciones a tocar para los niños, con otros jóvenes y niños para inspirarlos y hacer actividades musicales con ellos. De estas actividades hay anécdotas muy, 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 muy bonitas. Por ejemplo, de estas, eh, de estas escuelitas donde hemos ido a tocar con los niños, que les hemos musicalizado historias y los hemos puesto a tocar. Recuerdo mucho que una niña después del concierto tenía así lágrimas y decía: "Es que yo quiero tocar violín, yo quiero tener un violín para poder tocarlo", ¿no? Luego recuerdo la experiencia con las personas en situación de calle fue muy, muy fuerte, porque al ver en sus ojos, verlos escuchar la música, me hizo entender que sus ojos eran iguales a los míos, que sus emociones eran muy parecidas a las mías y que, pues, en realidad no había mucha diferencia, ¿no? Entre ellos y yo, que en realidad
pues todos somos seres humanos experimentando en distintas situaciones ciertas cosas. Pero hubo un momento muy conmovedor. Ya fue conmovedor el hecho de que pusieran un silencio y una atención increíbles. Yo pensé que iban a estar desesperados porque aparte del concierto, ellos van porque después hay asociaciones que les dan algo de comer y que les proporcionan ciertas cosas que necesitan. Entonces, nosotros metimos el concierto antes de esas actividades y yo pensé que iban a estar desesperados porque ya les dieran de comer y por las otras necesidades más básicas. Sin embargo, no fue así. O sea, yo fui prejuiciosa. En realidad, ellos estaban mucho más atentos que a veces otros públicos que se supondría que tendrían más respeto o más herramientas y no, al contrario, ellos valoraron muchísimo, pusieron una atención inmensa, estaban conmovidos, muchos de ellos lloraron y uno de ellos se levantó y dijo que al escuchar la música pudo recordar que se sentía agarrar la mano de su madre cuando era pequeño, por ejemplo, ¿no? Luego hay otra anécdota con los adultos mayores. Dos, porque cuando fui con mis alumnos a tocar, uno de mis alumnos tocó una pieza de Bach para violín solo y después del concierto una señora levantó la mano y dijo, yo nunca he visto el mar, pero al escuchar esa pieza yo me lo pude imaginar. O sea, regalarle una imagen del mar a una persona que está en su última etapa de vida, en un asilo en el que ya no tienen familiares que los estén cuidando, fue un regalo enorme. Y luego en ese mismo asilo, cuando fuimos a tocar boleros para ellos, que además era su música de su tiempo, bueno, los conmovió mucho, lloraron, cantaron con nosotros, pero el cuidador quedó muy, muy conmovido por una de las historias, que es que él estaba al lado de un señor que tiene demencia senil y que ya no recuerda casi nada. Y entonces cuando terminó, él estuvo todo el concierto cantando, cantando todas las canciones, se las acordaba perfecto. Y cuando terminó el concierto le dijo, pude recordar toda mi vida al escuchar estas canciones, ¿no? Entonces, bueno, eso, el valor de la música y del arte que va mucho más allá de un entretenimiento, que podemos regalar mucho a través de eso, pero también podemos regalarnos mucho al ponernos en contacto con estas manifestaciones y invitar a los jóvenes músicos a que pongan al servicio de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, su quehacer musical. Ujú. Oye, ¿crees que eso sea una de las cosas que hemos perdido como sociedad? Justamente tomarnos un tiempo en el día como para ver, admirar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de repente en la sociedad occidental nos tomamos demasiado en serio el modelo de éxito que nos venden aquellos que les conviene que nos enganchemos en corresponder con este modelo de éxito. Y eso nos ha hecho renunciar a cosas tan valiosas como el tiempo mismo, el tiempo para nosotros y para nuestros seres queridos. Porque el tiempo es realmente la única cosa más valiosa que tenemos. El tiempo no se va a regresar. Este tiempo que estamos pasando tú y yo ahorita, nadie te lo va a regresar ni a ti ni a mí. Lo estamos invirtiendo por gusto, ¿no? Pero hay cosas que hacemos sin quererlas hacer, tal vez por seguir un modelo de éxito que nunca va a llegar y estamos tirando nuestro tiempo en esas cosas. Entonces sí, sí creo que nos falta recuperar un poco de esas costumbres, de decir, bueno, voy a divisar. O simplemente me voy a sentar al lado de este amigo y no voy a hablar, solamente vamos a estar uno junto al otro, ¿no? Eso es muy bonito. Ujú, Ujú. Sí, sí, sin duda. Eh, nosotros tenemos el privilegio de escucharte cuando ujú. tocas el violín, ¿no? Cuando interpretas una pieza musical, una obra musical. ¿Qué es lo que no vemos que hay detrás de esa interpretación? Ujú. Es una buena pregunta. Mira, casi siempre escucho que las personas que están afuera piensan que quienes estamos tocando estamos inspirados o somos producto de un talento, ¿no? Pero la música en realidad es una profesión como muchas otras que tiene muchos conocimientos técnicos que hay que tener. Entonces,
detrás de esa interpretación que parece libre o que parece inspirada, que sí existe la inspiración, pero detrás de eso hay una planeación muy minuciosa, hay muchos conocimientos técnicos que hay que saber, tanto teóricos como prácticos, que llevan una formación de muchísimos años. Y bueno, cuando me preguntas qué piensas cuando tocas el violín o qué sientes, bueno, en parte estoy disfrutando la música, pero en parte mi mente está planeando todo lo que sigue, ¿no? O sea, está calculando milimétricamente todo lo que está planeado y muchos conocimientos, muchas cuestiones que no se ven, que aparenta que es algo inspirado o libre, pero que detrás hay también mucha teoría y muchas cosas técnicas. Sí. Sí, sí, porque te lo pregunto porque el violín es bueno, a mí me parece un instrumento que como que te lleva a flotar, como que te empieza a elevar, ¿no? No sé, tal vez por la cadencia en la que se toca. Y pareciera eso, lo que acabas de decir. Pareciera como que esa persona simplemente está como volando y dejándose ir y no vemos un montón de cosas detrás, ¿no? Sí, exacto. Y como te digo, sí existen estos momentos de inspiración como ese que te conté cuando sentí que algo más tocó a través de mí. He sentido algo así o parecido a eso en otros momentos, pero siempre detrás de eso ha habido muchas horas de trabajo y planeación y cosas que no son tan solamente inspiración y agradables y talento, ¿no? Fer, ¿qué significa México para ti? México para mí significa abundancia, oportunidades, crecimiento, colores, riqueza y amor. Bien. ¿Y qué mensaje le darías y le dejarías a esa generación de pequeños que está empezando, que puede ser que se dediquen a la música, puede ser que se dediquen a otra cosa? ¿Qué les dirías? Les diría que su principal tarea es cuidar de sí mismos, cuidar de su vida y al valorar su vida van a encontrar muchas respuestas para poder seguir adelante en lo que quieran lograr. Bien, Fer. ¿Algo más que nos quieras compartir? Bueno, pues el acercarse al arte, el acercarse a la música, el acercarse a alguna actividad que implica disciplina, constancia, perseverancia, puede ser el mejor regalo y la mejor forma de encontrarte a ti mismo. Entonces, invitar a las personas a que se acerquen a no solo a practicar, sino también a escuchar, a ver, a participar de lo que otros compañeros artistas hacen, porque a través de esos lenguajes compartidos, de esas emociones compartidas, podemos encontrarnos a nosotros mismos, podemos encontrar resonancias inesperadas que tal vez nos enriquezcan mucho. Y bueno, también me gustaría decir que es muy importante que en esta época en la que vemos también mucha violencia, muchas cosas muy fuertes pasando en el mundo, que aboguemos lo más posible por la paz, no solo en el entorno a nivel político, sino con nuestras personas cercanas, con nuestra familia, con nosotros mismos, que aboguemos por ser amorosos, empezando con cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo les hablamos a nuestros hijos, a nuestros padres, y desde ahí abogar y luchar porque al menos en nuestro país sigamos conservando la libertad y la paz como valores principales y fundamentales para que cualquier ser humano pueda desarrollarse. Fer, ¿quién para ti es un mexicano o una mexicana de oro? Hay muchas personas que me han inspirado mucho. Una de ellas es mi profesora de canto, Erika Bañuelos, una gran cantante, pero también una gran activista y formadora de otras personas, de grandes personalidades, grandes artistas. Pero también recientemente conocí a Emilio Pellicer Larrea, que es sobrino nieto de Carlos Pellicer y que también tiene una historia de vida muy interesante, ha salvado la vida de varias personas, es poeta, es comentarista de deportes. Entonces, bueno, una persona sin duda que ha aportado mucho y que también me parece, entre muchos otros, un mexicano de oro. Ujú. Buenísimo. Oye, Fer, ¿me permites una última pregunta? Ujú, Hace rato habías dicho que interpretas otros géneros y ahorita hablaste ujú, del bolero. ujú, Fuera de la música clásica, que es lo ujú. que
mayoritariamente haces, ¿cuál es el siguiente género que te gusta o cuáles otros géneros interpretas? Pues sobre todo la música tradicional, tanto mexicana como latinoamericana, porque como te conté, yo crecí escuchando esas canciones y valoro mucho el haber crecido en ese ambiente, porque gran parte de lo que ahora dicen que es mi talento musical viene más bien de ahí. No viene tanto de la formación académica, sino de cómo en mis primeros años yo escuchaba esos ritmos, yo escuchaba esas melodías y eso formó lo que ahora se llama, lo que ahora se nombra como talento en mi carrera musical. Entonces, esa música me conecta mucho con mis raíces, con nuestras raíces. Y de hecho, yo empecé a hacer música mexicana y música latinoamericana en Austria, porque ahí fue donde yo empecé a valorar todo lo que implica conectarte con tus raíces y todo lo valioso que es, por ejemplo, que te canten un bolero en una cantina, ¿no? O sea, eso lo damos por hecho, así como tener sol y tener una tortilla de maíz. O sea, esas cosas que para nosotros son cotidianas y que muchas veces no valoramos, son las cosas que más añoras cuando estás fuera. Y yo, por esa añoranza, con unos amigos mexicanos que después llegaron en algún punto a Austria, empezamos a como a sacar canciones eh, de todo, boleros, son jarocho, cumbias, lo que fueran, por esa nostalgia. Y de repente otros latinoamericanos y mexicanos con los que luego nos reuníamos nos dijeron, oigan, ¿por qué no hacen un concierto con su grupo? Y nosotros, ¿cuál grupo? No, pues el que tienen en las fiestas. Bueno, entonces como que no se nos había ocurrido, pero lo empezamos a tomar en serio, empezamos a ensayar. Y bueno, ya de pasar de un palomazo a realmente hacerlo bien, pues ya llevó muchos ensayos, pero fue muy bonito porque nos poníamos a cocinar algo mexicano y nos poníamos a ensayar todo el día. Fue complejo, pero empezamos a tocar boleros y empezamos a tocar son jarocho sobre todo y algunas canciones guerrerenses, por ejemplo. Y lo más bonito fue ver el efecto que tenía en el público y lo que generó eso en Austria, porque empezamos a organizar así, rentábamos algún lugar, poníamos un cartel que decía vamos a tocar un concierto de música mexicana y después va a haber comida mexicana. Entonces, pues llegaban tanto latinoamericanos que tenían la añoranza de su tierra, de sus Ujú. ritmos, como austriacos que tenían curiosidad. Y de repente veías cómo esa música que a veces no todos entendían las letras, la sentían todos de la misma manera. Y sobre todo hubo un momento muy impresionante en el que yo me di cuenta el poder que tiene el son jarocho, porque era un invierno muy frío y de repente empezó el son jarocho, empezaron las jaranas, empezó el zapateado y es como si hubieran prendido el sol, como si de repente hiciera calor, ¿no? Y yo decía, es que no puede ser, lo estoy sintiendo, o sea, como si la música contuviera su clima, sus costumbres, o sea, todo ese ambiente, como si hubiera surgido solo con estar ahí haciendo esa música. Y no solo fui yo la que lo sentí, sino, o sea, el público, tanto austriacos como latinoamericanos, después de eso, de esa sed de San Jarocho, estaban así, súper contentos y gritando y felices, ¿no? Y después felicísimos, obviamente, comiendo comida, tamales y bailando, ¿no? Entonces, pues ahí me di cuenta del valor que tenía la música para transportar el valor de una cultura hacia otros lugares. Y lo bonito que es que otros puedan entender eso, aunque ni siquiera saben lo que estás diciendo en la letra, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí fue en Austria que empecé a valorar mis raíces musicales y a ejercerlas. Buenísimo, Ujú. buenísimo. Y ahora canto boleros con el guitarrista José Manuel Alcántara, que también tiene una historia parecida. Él empezó como discípulo del Güero Gil, de uno de los Ujú, Panchos. ujú, ujú. Empezó tocando requinto. El mismo Güero Gil después lo alentó a que estudiara guitarra clásica, es uno de los mejores guitarristas clásicos de México, pero tiene esa añoranza por sus raíces musicales de la niñez. Y bueno, nos encontramos por una casualidad y ahorita estamos haciendo un dúo en el que yo canto y toco el violín y él toca la guitarra y hacemos boleros. Wow, Ujú. felicidades. Está Gracias. padrísimo, me encanta. Sí. No sabía que estabas Se llama haciendo. Bolero Retro por si quieren seguirnos. Ujú. ¿Algo más, Fer? Nada más. ¿No? Muchas Nada más. gracias por la invitación. No, gracias a ti, Fer. Ha sido un placer escucharte. Ha sido un placer ver cómo ves al músico, pero no al músico desde eso, desde el que interpreta, sino desde el que es como persona y desde el que se prepara para hablar un lenguaje universal que es la música y que nosotros lo disfrutemos, porque lo disfrutamos muchísimo cuando lo escuchamos. Te agradezco mucho que
estés haciendo y tengas todo un proyecto de cambiar y de influir en la forma en la que se educa, en la forma en la que se aprende la música y que tengas esta inquietud, que no solo es una inquietud, sino lo has llevado a la práctica, de hacer intercambios culturales, tanto dentro de México como fuera de México, porque eso sin duda genera mucha riqueza, ¿no? A la cultura y a las personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta valiosa invitación. Gracias.